Como ustedes saben, continuamos el día de hoy con la serie expositiva que hemos venido siguiendo en los últimos meses acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. Y quiero, por favor, que me acompañen a Colosenses capítulo 2. Esta mañana vamos a abordar los versículos 2 al 18. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Y la Escritura dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Vamos al Señor en oración. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me da, Señor, de presentarme delante de mis hermanos con el propósito de compartir tu palabra. Te pido, oh bendito Dios, en esta mañana que sea usted glorificado por medio de la proclamación de su palabra, Señor. Tenga bien usarme para la gloria tuya, Padre. Ayúdame a recordar todo lo que se ha preparado para compartir en esta mañana. Que sea usted, Señor, hablando a través de mí. Prepara nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Señor, te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, la Real Academia Española define al misticismo de la siguiente manera, y lo voy a leer: estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. En palabras más sencillas, es buscar un nivel espiritual más alto o piadoso mediante experiencias, visiones o revelaciones extraordinarias. Y el misticismo que vamos a abordar en esta mañana, que es lo que nos corresponde al texto, en el contexto de Colosenses, era la búsqueda de la plenitud espiritual por medio de visiones a través de prácticas especiales o intermediarios distintos a Cristo, bajo la promesa de alcanzar un nivel superior de conexión con Dios. Seguramente esto es algo que en algún momento hemos escuchado. Experimenta un nivel superior con Dios a través de, nos dicen la forma o la fórmula especial para experimentar ese nivel superior. Pero el problema no era el deseo de intimidad con Dios, sino el camino equivocado para lograrlo. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas estaba añadiendo prácticas religiosas externas, como la que hemos mencionado hasta el momento. Una de ellas, recordarán, la circuncisión, como la señal. Lo que ellos mencionaban era una señal para los nuevos creyentes. Pero hemos visto a la luz de las Escrituras que esto no es así. Pero también este deseo equivocado o este camino equivocado por el cual los falsos maestros pretendían añadir a la obra perfecta de Cristo era que se dependía de experiencias subjetivas. Y buscaban también intermediarios como los que vamos a ver ahora y lo que dice en nuestro texto, como los ángeles, por ejemplo. Y todo esto, a la luz de estos falsos maestros, sonaba muy piadoso, pero en realidad lo que hacía era alejaba a los creyentes de la cabeza que es Cristo. Y hermanos, es por esa razón que lo que tenemos por delante en esa mañana es una advertencia para tener cuidado, porque el misticismo promete cercanía con Dios, pero intenta lograrse fuera de Cristo, porque lo que hace en realidad, más que acercarnos a Él, nos aleja de Él.
Y esta advertencia hoy en día está vigente en un mundo saturado por la espiritualidad atractivas. Este es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros y el apóstol Pablo responde con firmeza en esta sección. Y es lo que vamos a ir abordando a lo largo de este texto como idea central. Él está haciendo un llamado a aferrarnos a Cristo, porque esto es todo lo que nosotros necesitamos para crecer en Él. Y cualquier espiritualidad que pretenda reemplazarlo es un engaño. Por eso es que el título del sermón de esta mañana es Aférrate a Cristo, el engaño del misticismo. Y como había mencionado, la iglesia en Colosas estaba enfrentando las falsas enseñanzas que combinaban tres elementos principales. En primer lugar, y el pastor Martín lo mencionó la semana anterior, el legalismo judío. Ellos estaban imponiendo reglas y rituales externos. Comidas, a través de las comidas, el guardar días sagrados, festividades, como un requisito para agradar a Dios. Y en segundo lugar, otro elemento peligroso de estas falsas enseñanzas, el misticismo religioso. Y lo que vamos a abordar en esta mañana, que ellos promovían experiencias espirituales superiores, basadas en visiones, basadas en adoración a ángeles. Y lo que se va a abordar la próxima semana es el ascetismo extremo, pero también esto es algo peligroso, porque ellos fomentaban, por un lado, la autohumillación y manifestado a través de privaciones físicas para aparentar santidad, pero sin fomentar una transformación genuina del corazón. Por eso es lo que Pablo hace. Él escribe su carta a los colosenses para defender la suficiencia y la centralidad de Cristo frente a estas ideas falsas. Y nos recuerda que los creyentes ya tenemos una plenitud espiritual en Cristo. Y eso es lo que abordó en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Pablo ya había advertido contra juzgar espiritualmente a otros basándose en reglas externas sobre lo que comen o lo que beben o lo que celebran. Es decir, mandamientos de hombres. Y en el sermón de la semana pasada, el pastor Martín nos advirtió del cuidado que debemos de tener en seguir estos mandamientos de hombres, porque son ciertamente peligrosos. Y aún en nuestro texto, Pablo lo que va a hacer, va a ir un poco más profundo a todo esto. Él va a denunciar la falsa espiritualidad que aparenta superioridad, pero que nos desconecta o que desconecta al creyente del lugar correcto, de la cabeza que es Cristo. Y con esto en mente, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Pablo en nuestro texto. En primer lugar, Pablo va a hacer un llamado a que nadie nos robe el premio. Si ustedes ven, vayan conmigo al versículo 18 de Colosenses capítulo 2 nos dice, nadie los defraude de su premio. Hermanos, es interesante las palabras que está usando el apóstol Pablo aquí. Y es posiblemente en todo el Nuevo Testamento que encontremos esta palabra que usa Pablo en sus cartas. Él está diciendo y él está usando un verbo que la Nueva Biblia de las Américas lo ha traducido como defraudar. Otras versiones lo traducen como quitar, como privar, pero literalmente lo que significa es descalificar o arrebatar la recompensa. Y Pablo está usando una serie de imágenes o referencia a un árbitro injusto que aunque hayas ganado o que hayas cruzado la meta, te quita injustamente el trofeo. Es decir, alguien te convence, de que no eres digno de la victoria que ya hemos recibido en Cristo. Y eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Ellos estaban levantando acusaciones, estaban levantando falsas enseñanzas. Ellos estaban haciendo exactamente eso.
enseñaban que si los creyentes no seguían sus métodos, sus visiones místicas, no podían considerarse realmente espirituales. Lo que estaban haciendo, estaban creando una especie de cristianismo de dos categorías. La primera, el cristiano básico, ¿no? Aquellos que solamente confiaban en Cristo. Y el otro, el cristiano VIP o superior. Los que practicaban y seguían sus reglas manifestado a través de ayunos, de guardar ciertos días o rituales. Pero Pablo responde con firmeza ante esto, diciéndoles que nadie los defraude, que nadie los prive, que nadie les quite su premio. No lo permitan. Porque la plenitud espiritual hemos estado viendo hasta ahora que no se alcanza bajo seguir reglas, ayunos, rituales, ni nada en absoluto. Pablo, él está diciendo, y ya dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 10, ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda autoridad, borrando de tal forma intermediarios, porque ahora estamos unidos a Cristo. Y esta misma verdad ya Pablo lo había hecho referencia cuando en el versículo 15 mencionó del capítulo 2 de nuestra carta que estamos estudiando, que nos dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es interesante lo que los falsos maestros estaban diciendo. Tenías que hacer ciertas prácticas para que seas aprobado. Tenías que guardar ciertos rituales o ciertos días o ser un cristiano. Si eres un cristiano básico, solamente vas a creer en Cristo. Pero si eres un cristiano superior, tienes que creer en Cristo, pero eso no es suficiente. Tienes que manifestarlo a través de las prácticas que ya hemos venido mencionando anteriormente. Y Pablo nos recuerda que nadie puede quitarnos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Hermanos, es importante que a la luz de lo que estamos viendo hasta ahora, recordemos que nuestra salvación y nuestra aceptación y nuestra plenitud no dependen de métodos humanos, no dependen de niveles espirituales más altos, sino solamente de Cristo, porque Él es suficiente. Y eso es lo que Pablo aborda a lo largo de esta carta a los Colosenses. Y teniendo esto claro, podemos comprender mejor la advertencia que Pablo hace acerca del misticismo, ¿no? Él está diciendo esta advertencia, parece aparentemente profundo, aparentemente piadoso, guardar ciertos rituales, ciertas prácticas, y llevarlo a esto al punto de llevarlo como una autoridad doctrinal. Y esto es lo que pretendían hacer estos falsos maestros. Ellos estaban añadiendo obras a la obra perfecta y suficiente del Señor Jesucristo. Pero en realidad todo esto es un engaño. Por eso Pablo nos muestra cómo se manifiesta y por qué debemos rechazar el misticismo. Y es lo que tenemos como segundo punto de este sermón, en el versículo 18. Pablo hace una advertencia del engaño del misticismo. Y nos dice versículo 18. Deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. Hermanos, y después de advertir Pablo de que nadie les debe robar ese premio, nadie debe de quitarle ese premio que no han ganado, pero que han obtenido por gracia de la obra perfecta de Jesús, Pablo está haciendo, ahora les describe el camino falso que amenaza a los creyentes. Este es el misticismo.
Hermanos, el misticismo, como hemos visto al principio, es la búsqueda de un nivel espiritual superior, a través de experiencias subjetivas, rituales, pero también a través de intermediarios, en lugar de confiar en la suficiencia de Cristo. Y en Colosas se manifestaba de tres maneras principales, y Pablo lo menciona aquí en nuestro texto. Él en primer lugar menciona una falsa humildad en la primera sección del versículo 18, en la segunda sección, perdón, del versículo 18. Él hace referencia a que estos falsos maestros, ellos manifestaban una falsa humildad, y lo dice, deleitándose en la humillación de sí mismo. Y lo que estaban proponiendo estos falsos maestros en Colosas, ellos estaban promoviendo una autohumillación extrema a través, por ejemplo, de ayunos excesivos, privaciones físicas y prácticas que aparentan piedad, pero no producían un corazón transformado. Ellos se ponían en sí mismos y en los demás disciplinas autoimpuestas para aparentar santidad. Hermanos, hoy esta falta de humildad se puede visualizar de la siguiente manera. Seguramente ustedes van a poder reconocer cómo hoy en día se manifiesta esa falsa humildad, que también era característica en esos tiempos por los falsos maestros. Y podemos ver que esa falsa humildad hoy en día se viste de espiritualidad basada en exigencias extremas. Personas que piensan equivocadamente que si sufro más, Dios me amará más. Ejemplo de eso, ayunos excesivos. Voy a ayunar por 15 días, ¿no? Entonces eso va a manifestar una mayor humildad, una mayor sumisión. Y mientras más mi cuerpo sufre, voy a manifestar que amo más a Dios. Otros también se niegan al descanso o a imponerse cargas que Dios nunca pidió. Que esto tienen un solo propósito común: sentirse aceptados por su sacrificio y no por la obra de Cristo. Pero también hoy en día esa falta de humildad o esa falsa humildad pueden manifestarse en apariencias de piedad con el propósito de impresionar. Y estas prácticas externas parecen devoción, pero su fin es únicamente ser vistos. Por ejemplo, no solamente hacen esos ayunos externos, sino también hacen todo lo posible para que todos se enteren que están ayunando. Pero también lo manifiestan en hacer donaciones o algún tipo de acto de caridad o de servicio. Y cada vez que están haciendo no solamente su ayuno, no solamente su acto de caridad o acto de servicio, pero también cuando están teniendo su tiempo con Dios, se encargan de que todo el mundo se entere que este hombre o que esta mujer está teniendo su tiempo con el Señor. Y hacen algo así. Y lo publican: mi tiempo con el Señor. Hermanos, y el mismo Señor Jesucristo, es interesante esto, que el mismo Señor Jesucristo denunció estas prácticas. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 16. El Señor Jesucristo no estaba en contra de esas prácticas, sino la actitud y la motivación por el cual ellos lo hacían. Y encontramos en nuestro texto, Mateo capítulo 6, versículo 16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas,
porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Hermanos, la falsa espiritualidad, la falsa humildad se viste de una falsa piedad para impresionar. Pero también esa falta de humildad o esa falsa humildad, hoy podemos verlo con comparaciones o juicios espirituales. Y esta falsa humildad puede llevar a algunos creyentes a verse o a sentirse más espirituales que otros porque practican ciertas cosas extras. Por ejemplo, seguramente hemos escuchado esto. Si no tienes visiones, estás en un nivel más bajo. Es decir, eres un cristiano básico, ¿no? Pero no solamente eso, sino también empiezan a hacer comparaciones y distinciones. Si no hablas ciertas lenguas extrañas, no tienes el Espíritu Santo. O si no practicas un tipo de oración, no puedes experimentar una comunión, una profundidad con Dios. Hermanos, exactamente lo que estoy mencionando y que muy probablemente muchos de nosotros hemos visto o hemos escuchado, refleja exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. Ellos estaban creando categorías de cristianos y se descalificaba a quienes no estaban o no cumplían estas prácticas místicas. Entonces ese problema no es un problema de hoy en día. Pero es interesante que hoy podemos verlo también. Hermanos, pero hay algo que quizá no solamente hemos visto o hemos escuchado, y quiero, por supuesto, mencionar esto. Hoy en día también se viste esa falsa humildad en un orgullo disfrazado de modestia. Y esto se manifiesta con un autodesprecio constante. Frases como, por ejemplo, no soy digno, no valgo nada, soy el peor de todos, no tengo ningún don. Pero detrás de cada una de estas frases el problema es el mismo. Estamos poniendo el enfoque en uno mismo en lugar que en Cristo. Hermanos, esa falsa humildad es peligrosa porque parece devoción, pero desplaza a Cristo. Nos hace creer que el crecimiento espiritual depende de nuestros sacrificios, de nuestras experiencias, cuando en realidad nos olvidamos que ya estamos completos en Él. Y el pastor John Piper menciona en relación a esto de la siguiente forma. Él lo dice de esta manera. La falsa humildad no busca exaltar a Cristo, sino resaltar lo espiritual que uno pretende ser. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la falsa humildad que no busca exaltar a Cristo, busca exaltarse a uno mismo, escondiéndose en una falsa piedad. Entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo está denunciando estas prácticas que los falsos maestros estaban manifestando. Una de ellas era una falsa humildad. Pero también el apóstol Pablo está denunciando que ese misticismo se manifestaba a través de la adoración a los ángeles. Y eso es lo que nos dice en la tercera parte del versículo 18. Y en la adoración de los ángeles. Hermanos, ellos estaban no solamente añadiendo a la obra de Cristo, por ejemplo, la circuncisión, las fiestas que deberían de guardar, la manera en cómo deberían comportarse y que si no la hacían, seguramente estaban alejados de Cristo o manifestaban que algo le faltaba y eran cristianos de segunda categoría.
Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice algo sumamente importante. Los falsos maestros, estaban enseñando, antes de ir a ese texto, perdón, ellos estaban enseñando que los ángeles actuaban como intermediarios necesarios para acercarse a Dios. Pero lo que estaba ocurriendo estaba socavando la suficiencia de Cristo como único mediador. Y Pablo menciona esto claramente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5, que dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Fuera de Cristo no hay ningún intermediario. Él claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si es que no es por mí. Estos falsos maestros estaban diciendo: sí, tienes que hacerlo a través y por medio de los ángeles. Hoy lo podemos ver de distintas maneras. A través de una mujer, María, que es la intercesora nuestra, ¿no? Que es la Madre de Dios. Hoy podemos verlo manifestado a través de personas. Algunas sectas hablan acerca de esto, que a través de sus profetas pueden acercarse y pueden llegar a un ser más espiritual. Pero uno puede decir: bueno, sí, ellos creen de esa manera, pero yo ya no creo de esa forma. Pero es probable que muchas veces hemos caído equivocadamente en buscar esos intermediarios espirituales para tener un mayor acceso a Dios. Podemos, por ejemplo, haber mencionado frases como esta: pastor, por favor, quiero que ore por mí, porque usted está más cerca a Dios. O tal vez: porque Dios lo va a escuchar más que a mí. Entonces estamos cayendo también en el engaño del misticismo, que pretendía hacer creer que podía existir un intermediario. Estaban reduciendo la obra suficiente del Señor Jesucristo. Hermanos, no existe otro intermediario, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Cristo Jesús, hombre. Estos falsos maestros pretendían que hacer que los creyentes de Colosas, ellos estaban engañando de esta manera, haciéndoles creer en este misticismo, y el misticismo es peligroso. Pero también muchos de nosotros lo podemos ver de esta forma hoy en día: poner nuestra confianza en líderes autoritativos y que predican mejor porque acusan más a las personas. Y lo que están haciendo es apuntando a todos y acusando a todos, pero señalando que todos deben de ser, que todos son el peor cristiano que puede existir, menos él. Hermanos, el misticismo es peligroso. El misticismo se puede vestir de una falsa humildad y manifestaciones de falsa piedad. Pero también lo que sucedía en la iglesia en Colosas, esos falsos maestros, y Pablo acusa esto, ellos mencionaban visiones y experiencias subjetivas. Y es lo que dice también en esta sección del versículo 18. Basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Pablo está describiendo esa actitud que tenían estos falsos maestros. Ellos estaban fundamentando su autoridad en experiencias personales.
Frases conocidas como Dios me mostró, Dios me dijo en mi sueño, Dios me habló espiritualmente. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Hermanos, el problema no es que Dios no pueda revelar su voluntad, porque Él ya lo ha hecho en su palabra. Él nos ha revelado todo lo que nosotros debemos saber en cuanto a la fe, sino lo que pretendían estos falsos maestros es reemplazar la palabra revelada por experiencias. Y esto es lo peligroso del misticismo. Esto conduce a la arrogancia, como dice en nuestro texto, envanecido sin causa por su mente carnal. Hermanos, el problema no es el misticismo. No es solo lo que propone, sino lo que produce. Nos aparta de Cristo, nos desconecta de la fuente del crecimiento espiritual verdadero que solamente es Él. Por eso Pablo ahora lo que va a hacer, va a dirigir nuestra mirada a la solución y a la única solución correcta. Aferrarnos a Cristo, que es la cabeza de quien fluye la vida y la madurez. Por eso es que como tercer punto tenemos en nuestro sermón, aférrate a Cristo, la cabeza. Versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y el peligro de las falsas enseñanzas en Colosas no era solo lo que prometían, sino también lo que ellos ignoraban. Y lo que ignoraban era fundamental, la centralidad de Cristo. Ellos pretendían y tenían como fin y su propósito era que los creyentes buscaran plenitud en visiones, en ángeles, en prácticas ascéticas, pero al hacerlo, lo que estaban haciendo estos falsos maestros, ellos pretendían desconectar a los creyentes de la cabeza que es Cristo mismo. Pero Pablo lo que está haciendo está recordando que Cristo no es opcional. Él está exhortando y recordándonos que Cristo es esencial, que Cristo es suficiente al mostrarnos la obra perfecta y completa en la cruz. Y esto no se trata de complementar la obra que Cristo hizo, sino permanecer unidos a Él. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y lo que está haciendo Pablo en nuestro texto, él está usando aquella metáfora del cuerpo para mostrar que Cristo es la fuente, que Cristo es el centro de todo. Porque Cristo es aquel que nutre al cuerpo. Eso es lo que dice el versículo 19. Pero haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido. ¿Quién nutre al cuerpo? Él está diciendo, Cristo es aquel que nutre al cuerpo. Todo lo que la iglesia necesita es vivir y crecer en Él. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero no solamente Pablo está diciendo que Cristo es aquel que nutre el cuerpo, sino también aquel que une al cuerpo. Porque lo está manteniendo conectados a las coyunturas y ligamentos, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Cristo es todo. Cristo es aquel que nos permite mantenernos en unidad. Cristo es aquel que es suficiente y que tiene el poder para mantener unida a su iglesia. Por eso es que es esencial, hermanos, que nosotros tengamos claro esto.
Porque si por un momento nos alejamos de Él para seguir mandamientos de hombres, para ser tal vez una iglesia relevante y empezar a añadir prácticas místicas o ascéticas tal vez, hermanos, ninguna de esas va a nutrir al cuerpo, ninguna de esas va a unir al cuerpo, pero no solamente eso, sino que Pablo también menciona que Cristo es el único que puede producir el crecimiento, versículo 19. Pero no haciéndose la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y eso no es un crecimiento espiritual, no es un crecimiento que es producido por dejar de hacer o por hacer ciertas prácticas o por vestirse de una falsa humildad o una falsa piedad. No, es un crecimiento que proviene de la única fuente que puede producir un crecimiento verdadero, Dios mismo. Por eso es que Pablo, reconociendo esta realidad, declara en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Solamente es Dios el único que da crecimiento. Y Charles Spurgeon mencionó, si Cristo no es suficiente para ti, nada más lo será. Pero si Cristo es suficiente, nada más necesitas. Hermanos, ninguna práctica mística puede hacer que podamos sentirnos completos en Él, porque si usted está en Cristo, ya está completo en Él. Y esa es la primera enseñanza que tenemos en nuestro texto. En Cristo ya tenemos plenitud. Hermanos, Pablo nos está recordando que ya estamos completos en Él. No hay ningún nivel secreto, no hay ningún nivel de espiritualidad que debamos de seguir al seguir consejos de hombres, ciertas prácticas. No hay cristianos de primera o de segunda categoría, porque en Cristo hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos para vivir y para crecer en Él. Hermanos, nuestra identidad no se mide por nuestros logros, por nuestras experiencias místicas o por sacrificios que podamos hacer en nuestro propio cuerpo, porque nosotros somos aceptados en Cristo si estamos unidos en Él. Y es lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y Pablo declara rotundamente esta verdad cuando escribe su segunda carta a los Corintios en el versículo 5, capítulo 5, versículo 17. De modo de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hermanos, si estamos buscando validación en experiencias espirituales, rituales o peor aún en un reconocimiento humano, no lo vamos a encontrar, porque nuestra única identidad descansa en nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad que nos enseña Pablo en nuestro texto es que, nuevamente, resaltando la suficiencia de Cristo y por lo tanto rechacemos el misticismo porque este es engañoso. Hermanos, hemos estado viendo que el misticismo te va a prometer mejores niveles de espiritualidad, te puede prometer mejores posiciones espirituales. Pero esto te aleja de Cristo.
Y en Colosas se manifestaba con falsa humildad, adoración a los ángeles, visiones subjetivas, pero hoy puede verse esas prácticas externas con intermediarios humanos o experiencias espirituales que pretenden reemplazar la obra completa y suficiente de Cristo. Por eso es que Pablo menciona, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, hermanos, nuestro llamado para cada uno de nosotros es no busquemos ser más santos, porque si estamos en Cristo ya lo somos. Y esto es independiente de vivir del proceso de santificación que cada uno de los creyentes nos encontramos. Esto no es un llamado a querer, a no ser más como Cristo, todo lo contrario. Si estamos pretendiendo buscar ser más santos a través de prácticas místicas, a través de flagelaciones como algunos lo hacen, o a través de ciertas prácticas que pretende hacernos desviar la mirada del único que es el autor y consumador de nuestra fe, alejémonos de todo eso. No pongamos nuestra confianza en experiencias emocionales ni revelaciones privadas. Si usted está en Cristo, ya tiene toda la revelación completa en sus manos, que es su palabra. Y por lo tanto debemos aferrarnos a ella como la única autoridad suficiente para nosotros. Y por último, Pablo hace este llamado tan precioso y glorioso. Aférrate a Cristo, porque Él es la fuente de vida, de unidad y de crecimiento. El problema con Colosas no era que los falsos maestros desconectaban a los creyentes. El problema era que los falsos maestros no decían que Cristo no era suficiente. Ellos decían que sí, Cristo es suficiente, pero añadían ciertas prácticas ascéticas, mandamientos de hombres que nos llevan a un solo lugar, alejados de la cabeza que es Cristo. Pero Pablo nos recuerda que en Cristo tenemos todos los que necesitamos, porque Él es aquel que nutre al cuerpo, Él es aquel que une al cuerpo, Él es el único que produce crecimiento verdadero. Y si usted quiere crecer espiritualmente, mire a Cristo, siga su ejemplo, estudie su palabra, viva en comunidad, porque Él es el único que puede hacer lo que usted ni yo podemos hacer. Si estamos descansando en nuestras disciplinas espirituales y porque lo hacemos, Dios nos va a ver con más agrado, hermanos, estamos añadiendo algo más a la obra suficiente de Cristo. No nos vistamos de una falsa piedad. Rechacemos el engaño que nos presenta el misticismo. No descansemos en obras humanas ni engaños que Satanás quiere pretender que creamos. Cristo es suficiente, hermanos. No busquemos añadir nada a la obra de Cristo. No rituales, no tradiciones, no experiencias. Cristo es suficiente. Querido amigo, que nos visitas o que ya has escuchado una y otra vez el mensaje de salvación y estás descansando tal vez en cada una de las cosas que hemos mencionado, o prácticas místicas o rituales, o descansando en identidad en personas, o descansando tal vez que tu familia es creyente, déjeme decirle de que solo en Cristo hay un perdón completo, que solo en Él hay una nueva identidad, que solo en Él hay crecimiento y vida eterna. Por lo tanto, hoy puede ser el día de salvación para ti, reconociendo que solamente en Cristo hay salvación, porque fuera de Él no hay plenitud. Solamente en Cristo tendremos vida eterna.
Hermanos, no nos alejemos de la mirada que debemos tener puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe. No sigamos a hombres ni mandamientos de hombres. No descansemos en una identidad falsa que quiere pretender que el misticismo abrace nuestra fe. El misticismo se va a vestir siempre de algo bueno. No caigamos en esos engaños. Rechacémoslos completamente y confiemos en lo que la autoridad de la Escritura menciona, que Cristo es suficiente. Vayamos a Él en oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hoy nos recuerdas nuevamente de que no hay nada, ni experiencias místicas, ni mandamientos de hombres, ni ninguna práctica suficiente para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Nuevamente nos recuerdas que en Cristo está la salvación. Nuevamente nos recuerdas, oh bendito Dios, que si ya hemos creído en Él, esto es suficiente. Perdónanos tal vez porque en algunas oportunidades hemos pretendido, Señor, a través de ciertas prácticas, y nos hemos vestido de una falsa piedad, de una falsa humildad. Señor, perdónanos por eso. Y aleja nuestro corazón de ese orgullo, de sentirnos suficientes, de sentirnos, oh Señor, de identificarnos con personas, de identificarnos con iglesias, de identificarnos con posiciones doctrinales. Señor, perdónanos y ayúdanos a identificarnos con Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Guía a cada uno de nosotros, Señor, a que a la luz de la palabra de Dios podemos vivir y proclamar que Cristo es suficiente para nosotros. Gracias por este tiempo, bendito Dios, que nos permites adorarte a través de escuchar tu palabra. Descansamos en ti y en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos esta mañana. Amén.